Mi nombre es Lucía Jiménez. Yo nací en Mulchen, de por allá soy yo. Claro que allá sufrí mucho porque me quemé cuando estaba chiquitita, me quemé una pierna y las caderas. Ahí empecé a cantar de chiquitita ya. Me hicieron una guitarrita de tabla al final de mi abuelo. Y ya y como yo estaba quemada, cacharreaba y así fui aprendiendo. Como pasar en la cama y gritando del dolor, porque me quemé toda esta pierna para abajo. Y así que ahí me entretenía en eso, para que me pasara el dolor un poco. Tenía como 3 años, sí. De ahí fue que fui aprendiendo. Después mi mamá, ella cantaba, era cantora ella. Ahí empecé yo, porque como veía a mi mamá, la final de mi abuela también. Y ahí yo empecé sola, así mi mamá no me enseñó. El 25 de enero me tomaron prisionero. El 25 de enero me tomaron prisionero. A la cárcel me llevaron, calabozo fue primero. A la cárcel me llevaron, calabozo fue primero. Calabozo de mis penas, sepultura de hombre vivo. Calabozo de mis penas, sepultura de hombre vivo. Donde se amansan los guapos y se niegan los amigos. Donde se amansan los guapos y se niegan los amigos. Cuando vayas a la reja, no me vayas a llorar. Cuando vayas a la reja, no me vayas a llorar. De ver quitarme la pena, tú me la vayas a dar. De ver quitarme la pena, tú me la vayas a dar. Para toda la campaña, durazmito florecido. Qué bonito es el amor cuando es bien correspondido. Qué bonito es el amor cuando es bien correspondido. Bueno, mi mamá me regaló esta guitarra. Me la mandó a hacer en la cárcel en Mulchen y me la regaló. Yo no tenía. Y así como la tengo ahí, te recuerdo. Antes era raro el hombre que cantara antes. Y ahora cantan los puros hombres. Cuando estaba en el colegio pasaba puro cantando y yo a los chiquillos nomás. Salíamos a pasear con la profesora y ahí cantaba. Y hacían en los campos antes, hacían una fiesta en los trigos para San Francisco. Cuando ya estaban saliendo ya, estarían así nomás. Y bailaban un buen pedazo, lo dejaban la pura tierra. Pero después lo iban a ver, oiga, como al mes, a los 2 meses, estaba lindo el trigo, más grande que el otro que no se pisó. Muy bonito. Y así lo hacían para todos los años, los trigos, los potreros que tenían sembrados. Hacían la comida, todo. Y a mí me llevaban para allá, en camión, un camión lleno de gente. Y así estuve hasta que me enamoré y ahí nos vinimos para acá. Y por ahí cuando hacían fiestas me los invitaban con mi viejo. Estábamos acostados y los levantamos para los 18. Cantábamos cueca, pues los hombres curabones iban a tañar y seguía la fiesta. Se taña, es tañar la guitarra. Cuando se baila cueca, sí.
se sigue más la persona porque le da un sonido mejor a la cueca. Y muy bonito. Una cueca sin tañarla no es cueca. Sí, pues. Llovido, zorra pelear. Mi vida llovido, zorra pelear. Mi vida y un zorro las animaba. Mi vida y un zorro las animaba. Mi vida y la zorra como era zorra. Mi vida y zorra con zorra se daba. Mi vida llovido, zorra pelear. A la vuelta de la loma, mi vida y cantaba un zorro. Y en el canto decía, mi vida me han puesto el gorro. Y en el canto decía, mi vida me han puesto el gorro. Me han puesto el gorro, sí, mi vida una cinta lacri. Estando el gorro puesto, mi vida no hay quien lo saque. Así me muero y mi vida, ¿y por qué te quiero? Aquí después como se hicieron la semana huenganina y cantaba también. Y hay poca gente que la toca. Yo digo que aprender de chica es bueno, pero después grande cuesta mucho. No he enseñado a nadie yo. Que pues ya no hay paciencia ya. No, porque cuesta mucho para que aprendan. Tiene que ser una persona con paciencia que enseñe. Porque si no aprenden, y es difícil también, pues, sobre todo para la postura, para afinar, que es lo más pesado eso. Yo, gracias a Dios, que a mí no se me ha olvidado de afinar, pero me he puesto así, porque no puedo. Porque si voy a hacer algo, me tirito, salta por allá la cuestión. Esta mano es la más. Y la guitarra la toco un poco nomás. Y tejo un poquito, yo no puedo hacer nada. Porque además las piernas no me acompañan. Las flores por ahí hago algo. Para la edad mía también no puedo hacer más ya. Es que me tirita. Esta también, pero poco. Pero ahora me he puesto así para afinar. Yo aprendí a tonar canciones, cuecas. Y eso nomás por el toque, pues. La afinar también. Pues. Si uno afina por una afinadura, por una postura, tiene su entonación. La otra postura tiene otra entonación. Por segunda, tercera, la cuarta y por guitarra. Sí, pues, una tonada tiene una postura y un toque. De otra manera. Una cueca tiene otra postura y otra cantar con la mano. Y esas son. Una canción, esa también es por otro lado. Otra postura y otro modo de tocar. Sabía hartas, pero ahora ya hace poca ya. Porque la voz también no me acompaña. Porque para cantar hay que tener voz. Y ser afinada también, pues. No va a llegar usted y va a alargar la voz y no anda ni cerca con la postura. Tiene que combinar con la postura. Las vecinas que teníamos también tocaban, hacían fiestas y así, porque en la casa que usted pasara por fuera estaban tocando guitarra. Y así se le queda en la cabeza a uno. Yo tenía bien buena cabeza, aprendí al tiro, cualquier minuto. Una que se llama 3 años anduvo un roto. ¿Y la podría recitar? Con una fuerza crecida, detrás de una bella dama, con palabras muy cumplidas.
El roto se fue por bajo, diciéndole poco a poco, si no me querís este año, me debí de querer el otro. 3 años anduvo un roto, con una fuerza crecida. 3 años anduvo un roto, con una fuerza crecida. Detrás de una bella dama, con palabras muy cumplidas. Detrás de una bella dama, con palabras muy cumplidas. El roto se fue por bajo, diciéndole poco a poco, diciéndole poco a poco, si no me querís este año, me ha de querer el otro. La niña con su palabra nunca le daba esperanza. La niña con su palabra nunca le daba esperanza. El pobre roto decía que en porfía mucho alcanza. El pobre roto decía que en porfía mucho alcanza. A los 3 años cumplidos le tentó el diantre y lo quiso. A los 3 años cumplidos le tentó el diantre y lo quiso. Para castigarla a Dios, del roto tuvo mellizo. Para castigarla a Dios, del roto tuvo mellizo. Lo llevaron donde el juez que se casara con ella. Lo llevaron donde el juez que se casara con ella. El roto entre la justicia pidió 3 años de espera. El roto entre la justicia pidió 3 años de espera. Pidió 3 años de espera para casarse con ella. Para juntar el dinero, trabajo en la primavera. Si acaso no lo consigo, siempre prosigo con ella. Si acaso no lo consigo, siempre prosigo con ella. Para toda la compañía, como estará un corazón. Para toda la compañía, como estará un corazón. Herido por todas partes y cubierto de una pasión. Herido por todas partes y cubierto de una pasión. ¿Qué le gustaría que pasara con todo lo que usted sabe? No, pues, no pensaba eso de que alguna aprenda, porque cuesta mucho. Así que no creo que quieran aprender. Un nieto había querido aprender, pero le pasé la guitarra un tiempo
pero no, no le atino nada. ¿Ha pensado, señora Lucía, cuando usted ya bueno, no esté, si esto va a desaparecer? Esto yo, sí, acabándome yo ya se acaba todo.